Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y como sabes y ya te comenté, esta semana te he subido un primer vídeo con los resultados a principios de semana y en esta segunda parte te quiero traer más resultados de compañías que han presentado esta misma semana. La primera compañía de la que te quiero hablar, por supuesto, es la empresa de Tesla, una empresa de la que ya te he hablado en el canal que, como sabes, es muy seguida por la comunidad inversora, sobre todo también porque esta compañía siempre ha estado cotizando a múltiplos exigentes, pero aquí vamos a ver si realmente los resultados justifican el múltiplo que se está pagando por esta compañía. Como puedes ver, aquí está cotizando a 400 veces per trailing, pero fíjate por ejemplo que en cuanto al resumen de resultados, aquí puedes ver que batieron las estimaciones de analista tanto en ingresos como en EPS, por lo menos para este trimestre, aunque como veremos ahora, los resultados, lejos de haber sido buenos, han sido realmente un fiasco, es decir, que en vez de crecer han decrecido y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, si vamos aquí a los resultados, por ejemplo, podemos ver que de forma resumida la rentabilidad 4.4 billions de beneficio operativo reportado en 2025, 1.4 en el cuarto trimestre, 3.8 reportado de beneficio neto en 2025, 0.8 en el cuarto trimestre, 5.9 ajustado de beneficio neto en 2025 y 1.8 en el cuarto trimestre. Luego, en cuanto al apartado de efectivo, fíjate que han generado un cash flow operativo de 14.700 o 14.7 billions en 2025, 3.8 billions en el cuarto trimestre, un free cash flow de 6.2 billions en 2025, de los cuales 1.4 pertenecen al cuarto trimestre, y también la caja e inversiones incrementa en 7.5 billions en 2025 hasta los 44.1 billions. Además, fíjate que a nivel operativo en Austin en enero pues se iniciaron las pruebas de robotaxi, también han generado un récord en el cuarto trimestre y en 2025 de almacenamiento de energía y también un récord en vehículos entregados en Asia Pacífico. Bueno, esto es el resumen previo, pero si vamos a los resultados realmente nos damos cuenta de que en términos generales los resultados, lejos de haber sido positivos, han sido bastante negativos y como te decía, la compañía, como puedes ver a lo largo de la semana en este caso y tras resultados, había caído un 7%, aunque al final a lo largo de la semana ha terminado cayendo un 3%. Fíjate que realmente la compañía, por ejemplo, bajo esto un poquito para que no lo tape la cámara, fíjate que en ingresos total de automóviles pues ha caído un 11% con respecto, si miramos el mismo trimestre del año anterior, pues de 17.600 millones a 19.000 millones, ese 11% de caída. Luego fíjate que en generación de energía y almacenamiento de energía, este segmento sí está creciendo bastante bien, un 25%, al igual que servicios y otros ingresos, que crece un 18%, pero fíjate que aquí ya nos podemos dar cuenta de que sigue representando porcentualmente mucho menos porcentaje de los ingresos de lo que realmente representan los ingresos que vienen de la parte de automóviles. Esto al final hace que tenga la compañía unos ingresos de 24.000 millones, un 3% menos que el año pasado. Además, fíjate que si miramos en cuanto al beneficio bruto, han incrementado en un 20%, 5.000 millones, y los márgenes brutos reportados han incrementado en 386 puntos básicos hasta el 20,1%. Pero aquí viene lo interesante y es que en cuanto a gasto operativo, fíjate que ha incrementado un 39%, es decir, que hay apalancamiento operativo inverso, lo que quiere decir que los gastos crecen más de lo que crecen los ingresos y por tanto esto se traduce de que al los gastos operativos encontrarse en 3.600 millones generen una caída de beneficio operativo del 11% cuando los ingresos habían caído en un 3%, 1.400 millones con respecto a 1.500 millones en el mismo periodo anterior. Y fíjate que los márgenes operativos, por supuesto, por este incremento de gastos, se han visto perjudicados en 50 puntos básicos, pasando del 6.2% al 5.7%, un EBITDA ajustado de 4.154 millones que también cae un 4% y los márgenes también se reducen al 16,7%, un beneficio neto reportado de 840 que cae un 61% y ajustado 1.700 millones que cae también por supuesto un 16% y unos EPS
indicadores que reportados son de 0,24 y ajustados de 0,50, que cae un 60 y un 17% respectivamente. Es verdad que, como vimos antes, realmente las expectativas de mercado es que presentaran 0,45 de EPS y han presentado 0,50. Es decir, que está mejor de lo que esperaba el mercado, pero siguen siendo una caída en EPS, por tanto la compañía ha generado menos de lo que generó el año pasado. Y aquí tenemos que realmente verificar a dónde se va ese dinero o ese gasto, si realmente está o no justificado. Pues en esta parte fíjate que en cuanto a actividades operativas, es decir, el efectivo que se destina a diferentes actividades, como puede ser financiación, como puede ser inversión, etcétera, etcétera, pues cae un 21%, 3.800 millones frente a los 4.800. El capital expenditure, que para una empresa tecnológica debería ser importante porque esto demuestra si están invirtiendo y por tanto si los proyectos futuros se pueden o no hacer real, porque lógicamente si no se invierte no se puede hacer realidad ningún proyecto futuro, y esto es así, te guste o no te guste, pues fíjate que sigue cayendo la inversión un 14%, es decir, de 2.700 millones a 2.300 millones, lo que además es preocupante porque al ver el free cash flow que cae un 30%, fíjate que son 1.400 millones con respecto a los 2.000 millones del mismo periodo anterior, pero yo aquí normalmente cuando te he explicado que el free cash flow cae porque están destinando más capital, más inversión en CAPEX, es porque están reinvirtiendo más y por tanto el efectivo que nos queda a nosotros para accionistas no lo vamos a ver en flujo de caja libre, sino en reinversión del negocio y por tanto beneficios futuros más altos probablemente, porque esa inversión se pueda traducir en más márgenes, más incremento de facturación, mayores beneficios, etcétera, pero es que aquí cae el CAPEX, hay menos inversión y cae el free cash flow, lo cual es también preocupante. Y fíjate que en cuanto a efectivo y equivalentes se acumula sumando o aumentándose en un 21%, donde lógicamente yo aquí lo que diría es que si eres una empresa que estás invirtiendo fuertemente para avanzar tecnológicamente, deberías estar aumentando la inversión, el CAPEX, que si el free cash flow se viera reducido por el CAPEX, eso podría ser positivo porque estamos viendo algo que se invierte y que podría retornar de cara al futuro, pero aquí en cambio lo que estamos viendo es que están cada vez acumulando más caja, cosa que esto no es positivo, sobre todo si queremos verificar que las expectativas para esta compañía se terminen cumpliendo. Aún así, si bajamos un poquito más para ver los datos ya de forma anualizada, fíjate que por ejemplo en el caso de las ventas o ingresos de vehículos, pues cae un 10% en todo el año, 69.000 millones. La parte de generación de energía y almacenamiento, sí es verdad que crece bastante, un 27%, al igual que servicios y otros ingresos, un 19%, pero como te decía antes, sigue siendo o sigue representando un menor porcentaje de la facturación. Es verdad que esto, si sigue así en el tiempo, cada vez representará más, pero al mismo tiempo, cuanto estos segmentos sigan creciendo más, lo lógico es pensar que vayan a crecer o la tasa de crecimiento sea también cada vez menor. Por tanto, habrá que ver realmente cómo evoluciona la compañía en este aspecto, pero fíjate que al final, en cuanto a total revenue, pues han decaído o han decrecido un 3%, con un beneficio bruto que también cae un 2%, aunque es verdad que los márgenes brutos incrementan en 16 puntos básicos al 18%. En cuanto a gastos operativos, que en este caso es lo que te decía que es preocupante, siguen incrementándose anualmente en este último año o ejercicio fiscal 2025 en el 23%, con respecto al año anterior, pasando de 10.000 millones a 12.000 millones, incrementa ese 23%, lo que hace que el beneficio operativo caiga un 38% a 4.300 millones con respecto a los 7.000 millones del ejercicio fiscal anterior 2024, con márgenes operativos que también se reducen al 4,6%, EBITDA ajustado que también cae un 9%, 14.500 millones, márgenes EBITDA que también se reducen hasta el 15,4%, beneficio neto reportado cae un 46% y ajustado un 26%, y los EPS que también cae un 47%,
y un 28% de forma ajustada, lo que ya nos está diciendo que la compañía ahora sí, con respecto al año anterior, pues está cada vez peor. Y sobre todo si miramos entre líneas, porque si tú me dices, bueno, es que esto es la parte contable, es decir, los EPS es beneficio neto, es beneficio contable, y es verdad que aquí se pueden cuantificar partidas que por supuesto en el apartado del cash flow no van a salir, pero si vemos el efectivo disponible para diferentes actividades operativas, podemos ver que también ha decrecido un 1%, es decir, que el año pasado disponían de más capital para hacer diferentes actividades financieras, de inversiones, etcétera, y que además siguen sin invertir porque invierten un 25% menos de lo que invirtieron el año pasado, que al igual que el año pasado yo comentaba que sí es verdad que ver año tras año que la inversión va aumentando, eso significa que puede haber algo de cara a futuro, es decir, mejora de márgenes, generación de beneficios, etcétera, etcétera, pero si esto se reduce, que es lo que comentaba en trimestres anteriores, pues al final las expectativas de cara a futuro deberían de ir corrigiendo, pues que baje un 25% no es positivo, y además viendo sobre todo que el free cash flow incrementa un 74%, que esto por supuesto aparentemente es positivo, pasando de 3.500 a 6.000 millones, pero con un efectivo y equivalente que, como puedes ver, incrementa un 21%, lo que a mí me hace pensar que realmente lo que están haciendo es acumular caja y no le están sacando partido. Y repito, si estamos hablando de una empresa tecnológica, pues lógicamente deberíamos de ver cómo siguen haciendo fuertes inversiones para que todas esas expectativas se terminen transformando en realidad. Si bajamos un poquito más, además, entrando en detalle en los modelos de producción, como puede ser por ejemplo el Model 3 y el i, pues la producción cae un 3%, que como recordarás antes en facturación, por ejemplo en la entrega o revenues, es decir, ingresos de vehículos, pues es el segmento más importante. Pues si lógicamente la producción cae un 3%, las entregas también van a ser menores, pero fíjate que para otros modelos también cae un 48%, el total de producción es un 5% menor, si produces menos tienes menos capacidad para entregar menos, pero fíjate que aquí en entregas de hecho un 14% menos en el Model 3 y en el Model i, que serían como los buques insignia de la marca Tesla, y en otros modelos las entregas caen un 51%, haciendo que el total de entregas caiga un 16%. Y fíjate que además en cuanto a entregas acumuladas aumenta un 22%, al mismo tiempo que la parte de suscripciones activas, que esto sí es positivo, incrementa un 38%. Por eso también hemos visto que la parte de servicios de la compañía está teniendo fuertes crecimientos. También fíjate que los alquileres al final del trimestre de nuevos vehículos pues cae un 10% y el inventario global de vehículos pues aumenta un 25%. Luego, en cuanto al almacenamiento de energía, puedes ver que incrementa un 29%, que esto sí es positivo, las localizaciones de Tesla aumentan un 14% y las estaciones de supercarga un 17% incrementan, y los conectores de supercarga pues incrementan un 19%. Lo que esto, como sabes, sí es positivo y podría impulsar a la marca por este otro lado. Pero luego, si miramos de forma anual, podemos ver que también han caído en la producción del Model 3 y el i un 5%, un 43% en otros modelos y en el total de producción un 7%, y luego fíjate que en entregas cae un 9% y luego en entregas acumuladas un 22%, con suscripciones activas del 38%, también alquileres de nuevos vehículos cae un 10%, inventarios de coches globales aumenta un 15%, almacenamiento de energía un 49%, localizaciones de Tesla un 14% y al mismo tiempo también las estaciones de supercargadores un 17% y los conectores de supercarga un 19%. Por tanto, podemos ver que en términos generales los resultados han sido más flojos que el año pasado. Por supuesto, si vamos aquí a Ticker para ver realmente cuál es la valoración de Tesla, aquí nos damos cuenta de que no tiene sentido valorar esta compañía por múltiplos, porque realmente por una parte es verdad que los múltiplos que van a salir aquí son obscenos. Puedes ver aquí 100 veces EBITDA, por PER incluso 200 veces, o por free cash flow en negativo,
lo que lógicamente nos está dando señales de que realmente por valoración de múltiplos no es la forma más correcta. Si es verdad que lo más certero, ya que es una empresa con altas expectativas, es ver si realmente por ingresos podría crecer o no esta compañía y si se terminan cumpliendo o no las expectativas que tiene el mercado para esta empresa, pero lo lógico es pensar que esta empresa sí pasa a terreno positivo, porque fíjate que 2025, 2024, 2023 han sido años negativos para la empresa. Sin embargo, es verdad que el mercado ha seguido pagando múltiplos bastante elevados. Si al final se terminan transformando en estos EPS y termina teniendo estos crecimientos tan bestias, que eso habría que verlo, por supuesto, pues estaríamos hablando de que, por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que estima el mercado para 2029, por ejemplo, 8,8 de EPS, vamos aquí a la calculadora y ponemos, por ejemplo, 8,8 multiplicado por 30 veces, pues fíjate que serían 264, cuando ahora mismo el precio de la compañía serían 430. Por tanto, ni siquiera así tendría sentido invertir en esta compañía, y estoy poniendo 30 veces porque sería el múltiplo, entre comillas, premium para una empresa tecnológica en la que esté justificado que se esté pagando un múltiplo acorde a los beneficios que vaya generando. Lógicamente ahora esta empresa no está teniendo crecimientos, ni aumento de beneficios, ni aumento de ingresos, ni nada que justifique múltiplos elevados, son todo expectativas, y de hecho incluso lo que más me preocupa es que ni siquiera hay inversión real en CAPEX. Por tanto, si no hay inversión en qué se va a transformar o cómo se va a terminar convirtiendo esas expectativas en realidad, eso que alguien me lo explique. Por eso precisamente yo para esta compañía no invertiría, precisamente porque es totalmente especulativa. Si es verdad que cuando tenía cierto sentido esta compañía es cuando en un momento puntual estuvo cotizando a 25 veces. De hecho, aquí si recortamos esto un poco, puedes ver realmente cómo la compañía hubo un momento puntual por aquí más o menos que llegó a cotizar por debajo de las 25 veces. De hecho, ni siquiera tendrías que haber invertido en este rango tan bajo, porque podrías decir, bueno, es que este era el punto más bajo, pero no es tanto por eso, sino incluso a 35, por aquí un poco más arriba, a 30 veces, a 25 veces, a 27 veces, es decir, toda esta zona de aquí, como puedes ver, principios de 2023, finales de 2022, que la compañía en ese entonces, como puedes ver, si hacemos esto un poquito más grande, puedes ver que por ese entonces estaba más o menos por aquí, por los precios de aquí, sobre los 113, 140, 120, 135, pues por ese rango sí es verdad que tenía cierto sentido, porque aunque es verdad que la compañía no generara beneficios, el múltiplo que estabas pagando en relación a los beneficios que se esperaba que presentaran en ese momento sí tenía cierto sentido. Lo que pasa es que estamos viendo que esta compañía están cayéndole los ingresos, los beneficios, y al mismo tiempo hay más expectativas sin que a cambio haya más inversión, y esto puede ser peligroso, y por eso yo, por este tipo de inversiones, preferiría mantenerme al margen. Ahora bien, si vamos a otra compañía que es todo lo contrario, que esta compañía presenta resultados tras resultados cada vez más positivos, es la empresa de Meta, que lógicamente tras resultados, como puedes ver aquí, llegó a subir un 9% y luego se ha mantenido arriba con un 7% de subida a lo largo de la semana. Puedes ver que de forma resumida los últimos resultados que ha presentado ha destrozado las estimaciones, batiendo en ingresos un 2,43% y en EPS un 8,60%. Por supuesto, en cuanto a resultados, si vamos aquí para ver más en detalle qué resultados, fíjate que tuvimos un sólido desempeño comercial en 2025. Espero con interés impulsar la superinteligencia personal para las personas de todo el mundo en 2026, que este es un año en el que lógicamente han anunciado que van a invertir más, que se van a concentrar más todavía en la inteligencia artificial y en mejorar más segmentos de la compañía, y que todo esto, por supuesto, puede dar frutos no
solo en los próximos trimestres, sino también en los próximos años. En términos generales, podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en el trimestre, pues incrementaron un 24% y anualmente un 22%. Me voy a centrar solo en la parte del año, ya que han presentado el año completo, 22% en ingresos. Luego fíjate que los costes incrementaron un poco más al 24%, ingresos operativos crecieron un 20%. Luego fíjate esta partida de provisión para impuestos, que aquí incrementa anualmente un 207%, que lógicamente esto es por una causa puntual y esto va a afectar porque fíjate que esto hace que la tasa impositiva de 2024 pase del 12 al 30%. Lógicamente esto no se va a dar siempre, pero fíjate que después, y esto además lo expliqué en trimestres anteriores, donde de forma puntual la compañía se estaba contabilizando una parte impositiva, pero que esto no era una salida de caja real, pero fíjate que aún así pues los ingresos netos, en este caso el beneficio neto, pues decrece un 3%, lógicamente afectado por esta variación tan brutal, pasando de 62.000 millones a 60.000 millones, y unos EPS que también decrecen un 2%, pero que habría que mirar la parte ajustada, como veremos a continuación. Fíjate que si pasamos a los puntos destacados de 2025, personas activas diariamente pues aumentó un 7%, impresiones de anuncio pues aumentó un 18% y un 12% en el cuarto trimestre, lo que sigue demostrando que cada vez pueden imprimir más anuncios y además teniendo más gente activa. Precio promedio sobre el anuncio también incrementó un 6 y un 9% en el trimestre y en el año completo respectivamente. Los ingresos ascendieron a 59.890 millones y 297.000, lo que representaron un 24 y 22% para el cuarto trimestre y para el año completo, lo que demuestra que esta compañía sigue teniendo altas tasas de crecimiento. Al mismo tiempo, los ingresos a tipo de cambio constante habrían sido del 23 y 22%, con unos costes y gastos que fíjate que representaron el 40 y el 24%, como puedes ver. Lógicamente cada vez han gastado más, que esto es una parte que el mercado lo ve como negativo, pero luego fíjate que el gasto en capital, que esto es la parte de inversión donde se incluye también por arrendamientos financieros, pues fue de 22 billions y 72 billions, como puedes ver, tanto para el cuarto trimestre como para el año completo. Y en el programa de devolución de capital para los accionistas recompraron acciones por valor de 26 billions y los pagos totales en dividendos equivalentes a dividendos fueron de 1,34 billions y 5,32 en el cuarto trimestre y en el año completo. También en cuanto a efectivo, equivalentes y valores negociables, el efectivo y equivalente pues pasa a 81,5 billions, que esto le ha preocupado a algunos inversores porque si la caja ven que se va reduciendo parece que puede ser negativo, aunque yo, como ya he explicado, prefiero que la caja se reduzca porque están destinando parte del capital a invertir en el negocio, lo que quiere decir que se puede traducir en mayores ingresos y beneficios para la compañía de cara a futuro. Y luego en cuanto al flujo de caja, pues fíjate que el flujo para las actividades operativas fue de 36,21 billions y 115,80 trimestral y anual, y el flujo de caja libre fue de 14 billions y 43,59 billions, como te decía, también trimestral y de forma anual, lo que esto también demuestra que lógicamente la compañía es capaz de generar mucho cash flow operativo para hacer diferentes operativas y también mucho free cash flow, y si quisieran, reduciendo tanto el gasto como la inversión, este free cash flow podría ser muchísimo más, pero lógicamente no quieren y a mí personalmente tampoco me interesa porque, como te digo, si esta compañía, que ya te he explicado en el canal, que tiene un ROIC elevado, mientras siga reinvirtiendo en sí misma, es capaz de generar o transformar toda esa inversión en futuros beneficios. Y además fíjate que en cuanto a la deuda a largo plazo, la deuda fue de 58.000 millones a 31 de diciembre y la plantilla pasó a aumentar un 6%, como puedes ver aquí, pasando a los 78.865 empleados. Además, si bajamos un poquito más, podemos ver las perspectivas del CFO o director financiero, donde aquí, por ejemplo, nos comentan que prevén unos ingresos para el primer trimestre de 2026 de entre 53.500 y 56.500, y nuestra previsión asume un tipo de cambio que representa un impulso aproximadamente del 4% de crecimiento interanual de los ingresos totales.
Y por supuesto, en cuanto a los gastos totales, fíjate que nos hablan de 162 a 169 billions, como puedes ver, donde la mayor parte del crecimiento de gastos será impulsado por los costes de infraestructura. Siguen invirtiendo en aumentar su infraestructura, que incluyen gastos en la nube de terceros, una mayor depreciación que no es gasto ni salida de caja real, y mayores gastos operativos de infraestructura. Que esto, como te digo, al final, si tienen más infraestructura, podrán generar más beneficios. Luego además nos comentan que el segundo mayor contribuyente al crecimiento de los gastos es la remuneración a los empleados, impulsada por las inversiones en talento técnico. Lógicamente, esto ya lo he explicado, si se invierte en tener más plantilla cualificada, les tienes que pagar mejor porque lógicamente son más productivos, y si son más productivos, es decir, te van a generar más, también te van a costar más, y esto es lógico para cualquier empresa que quiera crecer cada vez más rápido. Además, fíjate que esto incluye las contrataciones de 2026 para apoyar nuestras áreas prioritarias, en particular la inteligencia artificial, así como un año completo de gastos por las contrataciones de 2025. Y a nivel de segmento, esperamos que el crecimiento de los gastos sea impulsado por la familia de aplicaciones, que las pérdidas operativas de Reality Labs se mantengan similares a los niveles de 2025. Es decir, ahí en ese segmento donde hacen inversiones, innovaciones, I+D, etcétera, pues siguen gastando para ver si encuentran algo que por supuesto se pueda sacar del campo. Al mismo tiempo, fíjate que en cuanto al gasto en capital para 2026, incluidos los pagos en capital por arrendamiento, estarán en el rango de 115 a 135 billions, con un crecimiento interanual impulsado por una mayor inversión para respaldar nuestros esfuerzos de Meta Super Intelligent Labs y nuestro negocio principal. Esto pues que ahora mismo el mercado no lo puede ver positivo, pero seguramente si de cara a próximos trimestres y años empieza a dar cada vez más ingresos y beneficios, pues lógicamente esto será mucho más positivo para la compañía. Y por supuesto también nos comentan que a pesar del significativo aumento en la inversión de infraestructura, en 2026 esperamos obtener unos ingresos operativos superiores a 2025, que esto también es positivo. Y si no se producen cambios en el panorama fiscal, esperan pagar una tasa impositiva de entre el 13 al 16%, que como te comentaba, de forma puntual, ya vimos aquí, por ejemplo, cómo habían pasado al 30%, pero esto es puntual, por lo que ha habido una merma en el beneficio neto de forma puntual para este ejercicio fiscal 2025, pero que no lo veremos en 2026. Por tanto, como ves, los resultados de esta compañía son bastante positivos, y si por ejemplo vamos aquí a Ticker para ver realmente cuál es la valoración de Meta actualmente, podemos darnos cuenta de, a pesar de la subida que ha tenido en estos últimos días, en esta última semana, como puedes ver aquí, pues fíjate que la compañía sigue cotizando con descuento a 23 veces. De hecho, la compañía, lo normal, más o menos, es que si esperamos un crecimiento más alto, aunque es verdad que esta compañía cotizando a 23 veces como mínimo debería de merecer un múltiplo de 25 veces, lo cierto es que si vamos aquí a estimaciones, los propios analistas estiman crecimientos del 23, del 16, del 16, del 11 y del 12%. Siempre, como has visto aquí, los analistas tienden a recortar de cara a un medio-largo plazo para no alejarse demasiado de los resultados actuales y que sea más fácil acertar. Aún así, si tenemos en cuenta esta tendencia, porque si nos fijamos en el pasado, ni siquiera en 2023 estuvieron por debajo del 15%, salvo 2022, que sí es verdad que fue por ese exceso de gasto y por esa parte que generaron menos ingresos, un año puntual, pero lo normal es que siempre generen más del 15% en ingresos, pues fíjate que aún creyéndonos esto, si bajamos a la parte de EPS, que lógicamente también está afectado por depreciación y amortización, podemos ver que, por ejemplo, el crecimiento medio, si hacemos este ajuste aquí un momentito, podemos darnos cuenta de que el crecimiento que se espera en EPS es más o menos del 12,8%, teniendo en cuenta también que si quitamos 2024, realmente podemos darnos cuenta de que sería del 10%, es decir, se esperan crecimientos de doble dígito en EPS. Si tenemos en cuenta este crecimiento que es factible para esta compañía, es decir, llegar a los 49,12, nos podemos dar cuenta de que si voy aquí a la calculadora y pongo 49,12 y esto lo multiplico por 25 veces, un pequeño re-rate, serían 1200
de precio objetivo, y ahora mismo la compañía, como puedes ver, está a 700, es decir, un poco menos del 15%, seguramente se encontrará más o menos entre el 13-13,5%, y esta sería la rentabilidad que podríamos obtener si invirtiéramos en Meta pensando en invertir como mínimo a un medio plazo, es decir, a 2030. Por tanto, es verdad que para esta compañía ahora mismo, sí es verdad que está en un rango razonable en el que se podría plantear invertir. Es verdad que hace unos días atrás estaba cotizando con mucho más descuento, porque fíjate que ahora está en los 716, pero es que antes, hace nada, hace pocas semanas, estaba cotizando por encima ligeramente de los 612, donde lógicamente ahí sí nos habría dado un 15 o 16% de rentabilidad anualizada, pero aún así la rentabilidad para los próximos años es bastante interesante, y sobre todo podrías replantearte incorporar la cartera por si todavía no la tienes. Luego cambiamos de tercio y vamos ahora por una compañía que ha sido bastante castigada, y en este caso te quiero hablar de la compañía de Microsoft, que como puedes ver, esta compañía tras resultados se ha desplomado literalmente un 12%. Esta compañía, fíjate que en cuanto a resultados, lo real es que no ha decepcionado al mercado ni en cuanto a ingresos ni en cuanto a EPS, es decir, ha superado las estimaciones de analista, pero sin embargo es verdad que en ciertos segmentos ha defraudado un poco, y al final estamos viendo que como el mercado está sensible con ciertas cosas, como por ejemplo con Microsoft Software Vertical, y que pone en duda la inversión en inteligencia artificial a través, por ejemplo, de OpenAI, entre otras cosas, pues todo esto al final hace que el mercado, si sigue dudando, pues que termine castigándola a pesar de haber presentado unos buenos resultados. Para eso, si vamos aquí, por ejemplo, para ver los resultados de la compañía, fíjate que estos resultados, que terminaron a 31 de diciembre de 2025, presentaron unos ingresos que fueron de 81.3 billions, aumentando un 17%, 15% en moneda constante, unos ingresos operativos de 38.3 billions, crecimiento del 21%, 19 en moneda constante, unos ingresos netos o beneficio neto reportado de 38.5 billions, que aumentó un 60%, y ajustado 30.9 billions, aumentando un 23%, que son números muy bestias. Y además, fíjate que en cuanto a EPS reportados, 5,16 aumentando un 60%, y ajustados 4,14 un 24%, o en moneda constante un 21%. Y por supuesto, aquí los resultados ajustados o non-GAAP excluyen el impacto de las inversiones en OpenAI, que se aplica en la sección definición de ajustados a continuación. Es decir, que esta parte la han excluido del cálculo. Lógicamente aquí lo que ha dicho el SEO es que estamos apenas en las fases iniciales de la difusión de la inteligencia artificial, y Microsoft ya ha construido un negocio de inteligencia artificial que ha superado a algunas de nuestras franquicias más importantes. Además, fíjate que están comentando que estamos ampliando las fronteras en toda nuestra oferta de inteligencia artificial para generar nuevo valor para nuestros clientes y socios. Los ingresos de Microsoft Cloud superaron los 50.000 millones este trimestre, y ojo, como veremos ahora, presentaron un crecimiento bestial pero insuficiente para el mercado, lo que refleja la fuerte demanda de nuestra cartera de servicios, y superamos las expectativas en ingresos, ingresos operativos y ganancias por acción. Fíjate que, por ejemplo, aquí podemos ver los resultados de forma trimestral, donde podemos ver, por ejemplo, lo que presentaron en 2024 de ingresos netos, 24.000 millones o 3,23 de EPS, y ahora en 2025 38.000 millones o 5,16 de EPS. Si vamos a aspectos destacados del negocio, que esto es lo más interesante, como te decía, Microsoft Cloud fueron 51.500 millones y aumentaron un 26%, un 24% en moneda constante, y las obligaciones de desempeño comercial restantes aumentaron un 110% a 625.000 millones. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que lógicamente estos son ingresos que se podrá repercutir la compañía de cara a futuro, es decir, futura facturación que se irá incorporando en la contabilidad de la empresa, y esto que haya aumentado un 110% ya nos está anticipando de que los ingresos de cara a futuro para Microsoft van a ser bestiales. Además, fíjate que los ingresos en productividad y procesos de negocios fueron 34.000 millones o 34.1 billions, aumentando un 16%, 14% en moneda constante. Fíjate que, por ejemplo, la parte de Microsoft 365 aumentó un 17%, y la parte de Consumer de 365 aumentó un 29%,
los ingresos de LinkedIn aumentaron un 11%, los ingresos de Dynamics aumentaron un 19%, Intelligent Cloud consiguió 32.000 millones, aumentando un 29%, 28 en moneda constante, los ingresos de Axure y otros servicios aumentaron un 39%, 38 en moneda constante, y es aquí donde realmente el mercado lo vio como negativo por simplemente unas pequeñas décimas porcentuales. Y fíjate que también los ingresos de Personal Computing fueron de 14.3 billion, disminuyendo un 3%, donde los ingresos de Windows en este caso aumentaron un 1%. Los ingresos de contenidos y servicios de Xbox, que esta parte pues lastraron este segmento, pues cayeron un 5%, y los ingresos de publicidad y búsqueda y noticias, como puedes ver, aumentaron un 10%, 9 en moneda constante. Y además, Microsoft devolvió 12.700 millones a los accionistas en forma de dividendos y recompras de acciones, aumentando un 32% en comparación con el segundo trimestre del año fiscal o el ejercicio fiscal 2025. Y en cuanto a perspectivas para el negocio, la compañía en la conference call comentaba que iban a gastar más por esa parte de inversión, que los ingresos quizás no van a crecer tanto como esperaba el mercado, y esto tampoco se lo tomaron de forma tan positiva, pero lo cierto es que los resultados siguen siendo muy buenos los que han presentado, y además se espera que esta compañía siga creciendo para los próximos trimestres y años. Entonces, si vamos a Ticker para ver la valoración de esta compañía, podemos darnos cuenta de varias cosas. En primer lugar, está cotizando a 24 veces PER, es decir, para esta compañía, que más o menos podríamos decir que de forma razonable, es decir, cuando no hay negatividad, el mercado podría pagar perfectamente 30 veces, si no más, incluso 25 veces ya es bastante conservador para esta compañía y para la calidad que tiene. Por tanto, podríamos decir que con 24 veces realmente estaría cotizando con un ligero descuento. Es verdad que no está súper atractiva, pero sin embargo es verdad que está a múltiplos razonables con ligero descuento, y que a largo plazo esta compañía, con la capacidad que tiene de seguir incrementando tanto los ingresos como los beneficios, es cada vez más fácil tener una gran rentabilidad de cara a un largo plazo. Por eso aquí nos podemos dar cuenta de que sí, 24 veces es atractivo, pero si por ejemplo estás viendo las 48 veces free cash flow, recuerda lo que te he comentado en vídeos anteriores, donde realmente si el free cash flow está distorsionado por la inversión en CAPEX, no es mala, porque realmente la empresa estaría reinvirtiendo en sí misma para aumentar su capacidad productiva. ¿Y qué es lo que nos dice cuál es la capacidad productiva de esta empresa? Pues el ROIC. Si esta compañía tiene un ROIC elevado, superior al 25%, significa que de cada dólar invertido podrá generar 25 céntimos de dólar, lo que quiere decir que para nosotros eso se podría traducir en mayores ingresos y beneficios para la compañía, y por tanto mayor retorno a largo plazo. Por tanto, para esta compañía que ha estado corrigiendo, fíjate que desde máximos, desde los 542, como puedes ver, que ahí sí es verdad que la valoración estaba algo más exigente, hasta ahora que ha estado incluso en 420, aunque ahora mismo, como puedes ver, está cotizando a 430 dólares en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Si vemos las expectativas de los analistas, podemos darnos cuenta de que el crecimiento para esta empresa se espera 16, 15, 16, 16 y 13%. Que nuevamente te vuelvo a decir que para esta compañía también están siendo ligeramente conservadores, porque por supuesto si vemos la media de años anteriores, esta compañía de media sí es verdad que puede mantener crecimientos superiores al 15%. Aquí hay un año donde se espera que crezca menos, pero que perfectamente podría crecer a eso, 16, 15 o incluso, siendo conservador, 14%. Por tanto, con estos crecimientos, apalancamiento operativo, ¿qué podemos esperar de EPS? Pues crecimientos, como vemos aquí, superiores en algunos años del 20%. De hecho, incluso si reducimos esto para ver realmente cuál es la rentabilidad según analistas esperada de esos EPS, y recuerda que esta compañía también recompra acciones y reparte dividendos, pues los EPS podrían crecer a ese 18%, que con el apalancamiento operativo, si los ingresos crecen a ese 14, 15, 16%, es fácil pensar que los EPS lleguen a crecer algo más. Por tanto, si vamos aquí a la calculadora, en este caso que ya la tengo por aquí, pues fíjate que, por ejemplo, teniendo en cuenta estos 32 de
EPS normalizado y ojo, siendo conservadores le aplicamos 25 veces, es decir, un poquito más de las 24 actuales, pues quiere decir que esta compañía debería estar cotizando en el rango de los 800, cuando ahora mismo, como te decía, está cotizando en $430 por acción. Por tanto, ya te puedes dar cuenta de que tenemos un upside bastante interesantes siendo conservadores, pero si realmente el mercado pagara un múltiplo razonable porque las cosas se normalizan y trimestre a trimestre le demuestra al mercado que es capaz de seguir creciendo, por tanto no pasa nada y por tanto el mercado podría volver a pagar los múltiplos apropiados, significa que 30 veces sería más que razonable y por tanto el precio objetivo ya sería de 960, que sobre los 430 que te estaba comentando antes, que ahora mismo lo ves debajo de la cámara, pues lo cierto es que sería una rentabilidad superior al 15-16%, y esto por supuesto a largo plazo, ya no solo a 5 años, a largo plazo nos podría dar ese retorno o similar y por tanto tener una buena revalorización por esa parte de nuestra cartera. Ahora, otra compañía que también ha presentado resultados y que estos resultados no han gustado tanto al mercado han sido los resultados de Visa, que como puedes ver a lo largo de la semana ha caído un 1,67%. Y de hecho, tras resultados puedes ver que ha caído un 3%. Lo cierto es que aquí, si vemos los resultados de la compañía, no han sido malos porque han batido en ingresos y en EPS. Pero sí es verdad que entre la incertidumbre, porque como ya te he comentado en noticias anteriores, para las empresas de consumo como puede ser por ejemplo Visa y Mastercard, que se ha anunciado o Trump decía que iba a intentar reducir los tipos de interés que cobran este tipo de compañías, pues eso por ejemplo era un punto de vista que tenía el mercado como negativo que iba a afectar a estas compañías. Pues desde entonces esta compañía es verdad que sí ha sufrido una caída importante, como puedes ver, del 10%, pero fíjate que aún así nos sigue demostrando que este tipo de empresas son más estables y por eso también es interesante plantearnos tener este tipo de compañías en cartera, sobre todo si las enfocamos como liquidez de cara a futuro. Por tanto, como yo ya te he explicado, eso está en vídeos anteriores, pero si vamos a resultados podemos ver que esta compañía sigue siendo un martillo pilón. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, crecen un 15%, esto hablando trimestralmente. Fíjate, un 15%, beneficio neto reportado un 14%, EPS es un 17% reportado, ajustado un 12% y EPS crecen al 15%. Y además los principales drivers de este primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, que lo tiene cambiado Visa como puedes ver, el volumen de pagos aumenta un 8%, luego el volumen de pagos transfronterizos excluyendo la parte de Europa pues crece un 11%, el volumen total transfronterizo pues un 12% y las transacciones procesadas un 9%. Y fíjate que esos son muy buenos resultados y aunque es verdad que más abajo podemos ver aquí que crecen en servicios un 13%, en proceso de datos un 17%, en transacciones internacionales un 6% y en otros ingresos un 33%, más incentivos del cliente que es un 12%, lo que hace que los ingresos crezcan ese 15%, además en cuanto a beneficio neto un 14% y EPS el 17% que te comenté antes o 12% y 15% de forma ajustada, lo cierto es que la compañía, como te decía, pues no ha presentado, según el mercado, pues datos lo suficientemente buenos para que termine subiendo en bolsa. Esto a lo mejor podrías estar pensando que es porque el múltiplo de valoración de esta compañía podría estar siendo bastante exigente y por eso el mercado ha decidido corregirla. Y aquí podemos ver cómo está cotizando a 31 veces, pero si vamos por ejemplo a ticker para ver realmente el múltiplo importante que es el forward, teniendo en cuenta los beneficios futuros, podemos darnos cuenta de que realmente esta compañía está cotizando también a múltiplos razonables, ligeramente con descuento. Fíjate que esta compañía está cotizando ahora mismo a 24 veces PER y también por la parte de Free Cash Flow 24 veces, repartiendo un dividendo del 0,8%, y esta compañía que además, fíjate el ROIC tan elevado que tiene por las enormes ventajas competitivas que tiene, pues lo cierto es que más o menos ha estado cotizando de forma histórica a unas 26-27 veces como podemos ver aquí. De hecho, fíjate que en los últimos años, aquí podemos ver que en el rango de 25, entre 25 y 30, por tanto podríamos asignar 26, 27, 28. Es verdad que si miramos momentos puntuales como la pandemia, pues ha llegado a caer hasta las 21 veces y ha habido momentos exigentes de más de
30 veces, pero lo normal es que siguiera cotizando entre esas 25 y 30 veces. Unas 26, 27 podría ser razonable. Pues bien, ahora mismo está cotizando en la parte baja unas 24 veces, de hecho ligeramente con descuento, lo que quiere decir que si tenemos en cuenta el crecimiento que podría aportar esta compañía y por tanto el beneficio que podría generar para los accionistas, pues fíjate que en cuanto a crecimiento de ingresos, crecimiento de doble dígito y además bastante estables. Este 5% no tiene ni sentido que te lo creas porque esta compañía, como te digo, es un martillo pilón y salvo el momento puntual de la pandemia es que nunca te ha bajado de crecimiento de doble dígito. Por tanto, fíjate que si incluso a 2030 estimamos este crecimiento, es decir, ya estamos siendo conservadores porque este 5 no hay quien se lo crea, pues fíjate que si vamos, por ejemplo, a EPS sería llegar a unos 20,87, es decir, crecimientos con bastante descuento, donde con el apalancamiento operativo de esta compañía es fácil pensar que podría crecer a 12, 13, 14 o 15% en EPS. Aún así, vamos a estimar estos 20,87 que como ves tienen bastante descuento, 20,87. Y fíjate que si le asignamos las mismas 25 veces que se debería de merecer, 24 y pico, 25 veces, pues esto quiere decir que el precio objetivo deberían de ser 521 cuando la compañía está cotizando a 321. Por tanto, tenemos un upside bastante interesante de forma prácticamente garantizada porque es que esta empresa no falla, pero si este mismo múltiplo, es decir, o estos mismos EPS 20,87 lo multiplicamos en este caso por el múltiplo más correcto de 27 veces, que es un poquito más, tampoco es que esté siendo muy optimista, pues fíjate que realmente el precio objetivo sería de 563, cuando puedes ver aquí perfectamente que a 321 pues ya hay un upside bastante más elevado. Sigue siendo un upside que para algunos a lo mejor no es tan interesante porque no son rentabilidades del 15%, sino son más rentabilidades de doble dígito del 10, 11, 12%, pero recuerda que esa rentabilidad de doble dígito también le tienes que sumar ese dividendo del 0,8, del 1% y que además a largo plazo este resultado está prácticamente garantizado. Y hablando de resultados garantizados, no podemos hablar de Visa si no hablamos también de Mastercard, que es su competidor más natural y que al mismo tiempo tiene también las mismas o mejores ventajas competitivas. De hecho, son el duopolio más potente que existe dentro de este sector y que Mastercard, tras resultados que también ha presentado unos buenos resultados, ha terminado subiendo en bolsa, como puedes ver, más de un 3% y a lo largo de la semana un 2,3%. Fíjate que en cuanto a las estimaciones de analista, como puedes ver, batieron tanto en ingresos como en EPS, en ingresos un 0,30 y en EPS un 12%. Lo que esto demuestra que esta compañía también sigue siendo un martillo pilón y que cada vez sigue presentando mejores y mejores resultados. En cuanto a los resultados de la compañía, fíjate que en el cuarto trimestre presentaron un beneficio neto de 4.1 billions y unos EPS de 4,52. Luego, de forma ajustada, el beneficio neto fue de 4.3 billions y unos EPS ajustados de 4,76 y también unos ingresos netos de 8.8 billions que incrementó un 18% o 15% en moneda constante. Y luego fíjate que también el volumen bruto del dólar pues aumentó un 7% y un 9% en moneda constante. Además, fíjate que ellos destacan que han tenido un fuerte 2025 donde los ingresos crecieron de forma total un 16%, 15% en moneda constante, también esto hecho o conseguido gracias al programa de Apple Car, entre otras cosas, y también, como puedes ver aquí, valor añadido de servicios y soluciones que creció por este segmento un 23 o 21% en moneda neutral. Fíjate que en cuanto a los resultados trimestrales, la compañía crece ese 15%, si miramos todo en moneda neutral, los ingresos un 15%, los gastos un 7%, por tanto hay apalancamiento operativo y el beneficio operativo crece más que los ingresos, un 21%, los márgenes por supuesto se expanden 2,9 puntos básicos, luego también la tasa efectiva impositiva aumenta un 2,8%, lo que hace que al final el beneficio neto crezca un 17% y los EPS un 20%. Y en cuanto a los ratios principales ajustados trimestrales, pues un 15%, un 12%, un punto porcentual arriba en márgenes operativos, 2,4 porcentual en tasa impositiva y un 17% en beneficio neto y también en EPS
un 20%, lo que quiere decir que más o menos por estas partes sí se quedan exactamente igual. Y aquí también podemos ver que los principales conductores de este crecimiento es el volumen bruto del dólar, un 7%, luego el volumen transfronterizo, un 14% que también aumenta, y el cambio de transacciones crece un 10%. Y por supuesto aquí ponen más cosas interesantes que te recomiendo que te leas, pero como ves los resultados son brutales. Incluso de forma anual puedes ver que ingresos crece un 15%, gastos de un 10%, beneficio operativo un 20%, beneficio neto un 15% y EPS es un 18%. Lo que esto te demuestra que realmente los resultados de esta compañía son bastante salvajes. Incluso de forma ajustada, crecimientos en ingresos del 15%, gastos del 14% y aquí beneficio neto del 13% y EPS es del 15%. Lo que como ves sigue siendo bastante bestia, además también impulsado por ese 9% de volumen bruto de dólar, también volumen transfronterizo un 15% y los cambios en transacciones un 10%. Por tanto, si también vamos a ticker y en este caso miramos el principal comparable de Visa, que es Mastercard, para ver realmente los resultados y también entender cómo va el sector, pues fíjate que esta compañía, a pesar de estar cotizando siempre con un plus o con una prima con respecto a Visa, realmente está cotizando con un descuento en relación con lo que siempre ha estado pagando el mercado. Normalmente si vamos aquí a la valoración, y recuerda que por ejemplo para Mastercard también recibes un dividendo del 0,6 como te ponía ahí, pues fíjate que aquí en cuanto a múltiplo lo normal es que por esta compañía se haya pagado de media unas 30 veces, 30-35 veces. De hecho, si nos vamos a los últimos años desde la pandemia, pues fíjate que lo normal es que la compañía estaba cotizando en el rango de las 30 veces, lo que quiere decir que ahora mismo estaría en el rango bajo o casi más bajo, solo con unos pocos puntos por debajo, incluyendo la pandemia, es decir, lo mínimo que ha cotizado ha sido a 24 veces, pero esta compañía ahora mismo estaría cotizando sobre las 27 veces, lo que quiere decir que es un múltiplo bastante razonable, incluso con cierto ligero descuento. Si vamos a estimaciones para ver realmente cuál es el crecimiento proyectado por los analistas, si es verdad que por Mastercard se espera que crezca un poquito más, de ahí viene la prima del múltiplo que se le asigna a esta empresa, y es por eso por lo que aquí estamos viendo crecimiento del 12, del 12, del 12, del 9 y del 10, que al final esto se podría traducir en vez de crecimientos medios del 10%, como podría tener más o menos Visa, pues crecimientos cercanos al 13%, 12-13%. Y esto se traduce en que en EPS el crecimiento también podría ser de doble dígito, como vemos aquí por ejemplo del 14, 16, 16, 9%, que esto habría que no creérselo tanto, pero aún así podría darse siendo conservadores, y que para 2030 no hay analistas que cubran los EPS, que ya te digo yo que podría ser superior al doble dígito. Por tanto, si estimamos de forma conservadora un crecimiento en EPS de 30, por ejemplo, imagínate que sería llegar a 30 y esto multiplicarlo por las 25 veces, es decir, siendo más conservadores con esta compañía, 750 cuando la compañía está a 538, es decir, tenemos upside castigando a la compañía en cuanto a múltiplo, porque está a 27, la pasamos a 25, pero fíjate que si por ejemplo estos mismos 30 que podría generar en 2030 le asignamos el múltiplo actual de 27 veces, serían 810, y además piensa que si en lugar de eso pues 30 por 30 veces, pues significa que el precio objetivo sería de 900, cuando repito la compañía está ahora mismo en 538. Si es verdad que no tenemos una rentabilidad de doble dígito, pero tendríamos más o menos un upside de entre el 12 y 13%, y además esto fácilmente se podría prolongar en el tiempo. Por tanto, como ves, esta compañía también es una de las compañías que es interesante tener en cartera, sobre todo como te decía, si por una parte eres más conservador y quieres tener una rentabilidad asegurada, y por otra parte si la quisieras transformar en liquidez para aprovechar futuras oportunidades de inversión. Luego, otra compañía que ha presentado también resultados esta semana es la compañía de Apple, y como puedes ver a lo largo de la semana ha subido un 3% tras presentar resultados. Fíjate que los resultados que ha presentado son también batiendo las estimaciones de analista, bate en un 3,78% los ingresos y en un 6% los EPS, y además si vamos a la compañía de forma resumida también han presentado resultados récord, como podemos ver aquí, como por ejemplo récord histórico en ingresos totales de la empresa y EPS, y también los
ingresos de iPhone y servicios alcanzan nuevos máximos históricos. Esto, por supuesto, es bastante positivo porque sigue demostrando esta compañía que, a pesar del tamaño que tiene, sigue teniendo capacidad de seguir creciendo. Y fíjate que, por ejemplo, la compañía registró unos ingresos trimestrales de 143.800 millones, un 16% más que el mismo periodo del año anterior, ganancias diluidas por acción de 2,84, un 19% más, y además destaca el CEO que Apple se enorgullece de anunciar un trimestre extraordinario y sin precedentes, con ingresos de 143.000 millones, un 16% más que el anterior y muy por encima de nuestras expectativas. El iPhone tuvo su mejor trimestre de la historia gracias a una demanda sin precedentes, con récord histórico en todos los segmentos geográficos, y el área de servicios también alcanzó un récord histórico de ingresos con un 14% más que el año anterior. Además, nos complace anunciar que nuestra base instalada ya supera los 2.500 millones de dispositivos en activo, lo que demuestra una increíble satisfacción del cliente con los mejores productos y servicios del mundo. Recuerda que Apple ya es una compañía que se puede considerar madura en cuanto a hardware, es decir, que esa parte puede crecer a dígito simple o doble dígito. Sin embargo, es verdad que con toda esa infraestructura de hardware, a todos esos clientes potenciales se les puede suministrar u ofrecer servicios donde ese segmento está creciendo a más de doble dígito y bastante elevado. Por tanto, al final, el crecimiento absoluto de la compañía podría seguir siendo interesante de cara a un medio y largo plazo. Además, fíjate que durante el trimestre de diciembre, nuestro rendimiento comercial récord y nuestros sólidos márgenes impulsaron un crecimiento de los EPS al 19%, estableciendo un nuevo récord histórico. Y además añaden que estos resultados excepcionalmente sólidos generaron casi 54.000 millones de dólares en flujo de caja operativo, lo que nos permitió devolver casi 32.000 millones de dólares a los accionistas, lo que lógicamente eso hace pues que hayamos cobrado o que los accionistas cobremos pues más dividendo, y también en recompras pues afecte más positivamente a los EPS. Esto de forma resumida, pero si vamos aquí a los estados financieros, que yo lo tengo por aquí, podemos ver que, por ejemplo, en productos pasaron de 97.000 millones a 113.000 millones, servicios de 26.000 millones a 30.000 millones, lo que hace que las ventas pasen de 124.000 millones a 143.000 millones. Los costes es verdad que se incrementan, pero no tanto, lo que hace al final que los costes de ventas pasen de 66 a 74.000 millones. Luego, en cuanto a gastos operativos, mira que la parte de I+D pasa de 8.000 millones a 10.000 millones y venta general y administrativo más o menos se queda similar, lo que quiere decir que aumentan ligeramente, y esto al final lo que hace es generar un beneficio operativo creciente que pasa de 42.000 millones a 50.000 millones, con un beneficio neto que pasa de 36.000 a 42.000 millones y unos EPS diluidos que pasa de 2,40 o 2,84, y con unas acciones en circulación que van recomprando, pasando de 15 millones a 14.800 millones, lo que esto por supuesto es cada vez más positivo para los accionistas. Y luego por segmentos, en América crecen, como puedes ver, también en Europa crecen también al mismo tiempo, en China también crecen de 18 a 25.000 millones, en Japón también crecen, y también en el resto de Asia Pacífico crecen, lo que quiere decir que en todos los segmentos geográficos las ventas han crecido pasando a esos 143.000 millones. Y por supuesto en las categorías, el iPhone ha incrementado bastante las ventas. Luego es verdad que los Macs se reducen ligeramente, pero fíjate que la parte de iPads también aumenta, al igual que los dispositivos hogar, accesorios, que también más o menos se mantiene estable con un ligero decrecimiento, pero los servicios es el segmento que más crece, pasando de 26.000 millones a 30.000 millones. Luego, si bajamos un poco más, aquí podemos darnos cuenta de que tienen un balance sólido, que cada vez tienen más caja, y que, por ejemplo, vemos aquí que los inventarios se mantienen estables, al mismo tiempo que también vemos, entre otras cosas, el nivel de deuda, por ejemplo, deuda a corto plazo o deuda a largo plazo, y esto hace que más o menos entre la caja y la deuda tengan unos valores razonables. Y fíjate que si bajamos a la parte o la partida del cash flow, podemos darnos cuenta de que la compañía cada vez tiene más efectivo para hacer diferentes operativas, que lógicamente redirige a inversión y a financiación, y esto por supuesto hace que al final la compañía pues por ejemplo pueda repagar deuda, pueda recomprar acciones, pueda pagar dividendo, y que además de todo esto le siga sobrando efectivo para incrementar la caja, como puedes ver. Por tanto, la compañía de Apple es una empresa que sí es bastante sólida, como puedes entender, y
Por esta compañía es verdad que no podemos esperar grandes crecimientos, sin embargo podríamos considerarla una empresa madura y estable que además tiene algunos segmentos como puede ser la parte de servicios que sí crecen a tasas de doble dígito. Es verdad que en cuanto al múltiplo está algo exigente para el crecimiento que tiene, pero también es verdad que muchas veces el mercado paga múltiplos altos no por compañías que solo tengan altos crecimientos, sino también múltiplos altos por compañías que tienen estabilidad en su crecimiento. En el caso de Apple, es verdad que recibes un dividendo del 0,4% y que además más o menos se podría proyectar crecimiento de dígito simple o doble dígito de manera simplificada, es decir, que sería muy fácil para esta empresa con subidas de precios entre inflación, crecimiento, etcétera, etcétera, que esta compañía pueda generar ese crecimiento de dígito simple o doble dígito. Por tanto, eso al final podría decirse que este múltiplo podría estar en el rango razonable, si bien es verdad que es algo exigente si estás esperando una rentabilidad mayor. Aún así es verdad que si nos vamos a estimaciones podemos darnos cuenta de que el crecimiento para esta compañía en ingresos es del 11, 6, 6, 7, 5, que más o menos es verdad que podríamos estimar entre un 6 y 8% los ingresos, y además fíjate que en cuanto a EPS se esperan crecimientos de doble dígito por el apalancamiento operativo que tenga esta compañía, donde lógicamente para 2030 se espera que tenga unos EPS de 14,29 impulsados por el apalancamiento operativo, impulsados por la recompra de acciones y también impulsados por la optimización de márgenes, es decir, reducción u optimización de costes. Esto es bastante factible, por tanto estos 14,20 si los proyectamos para los próximos años, fíjate que si queremos ser conservadores y le aplicamos más bajo el múltiplo de lo que hay ahora, es decir, por ejemplo, le podríamos asignar 27 veces, aún así hay upside, porque como puedes ver, la compañía ahora mismo está cotizando a 259 y sería llegar hasta los 383. Ahora bien, si estos mismos 14,20 de EPS, pues lo multiplicamos por el múltiplo actual y realmente ya es bastante exigente, pero podríamos incluso entender que pudiera ser justificado por esa estabilidad, pues lo cierto es que obtendríamos un retorno hasta los 426, que como digo, sobre los 259 es un retorno bastante interesante para una empresa que te puede ofrecer ese crecimiento de doble dígito. Y al final tu rentabilidad sería similar a ese crecimiento de doble dígito y por tanto podrías tener un resultado más que decente a medio y largo plazo. Y por último te quiero hablar de la compañía American Express, otra compañía que ha presentado resultados esta semana, y los resultados es verdad que no han batido las estimaciones de analistas, porque fíjate que tras resultados ha caído prácticamente casi un 4% o más de un 4%, aunque es verdad que luego se ha recuperado cayendo a lo largo de la semana un 2,72%. Fíjate que en cuanto a los resultados, aquí podemos ver que sí baten estimaciones de analistas en ingresos, pero luego se quedan cortos en EPS con un 0,66%. Y eso es suficiente para que el mercado la haya tumbado casi un 2% desde los resultados. Por tanto, para mí esto es algo injustificado, porque como veremos luego, la valoración tampoco hace pensar que esté demasiado cara, pero eso lo veremos luego en la valoración. Primero, si vamos por supuesto a los resultados, podemos ver por ejemplo aquí un resumen de lo que ha presentado la compañía. Por ejemplo, crecimientos en ingresos del 10%, EPS que crecen al 15%, también el guidance para 2026 crecimiento de entre el 9-10% y EPS entre 17,30 y 17,90. Es decir, que realmente es algo interesante. También el plan de pagos de dividendo trimestral se incrementa un 16%, incluso también aumentan las extensiones de acuerdos con, por ejemplo, el partner de British Airways, entre otros, y otra serie de cosas interesantes, incluyendo inteligencia artificial. Pero fíjate que, por ejemplo, si miramos los datos en lo que sería la rentabilidad de esta empresa, crecimiento sólido del 11% en los últimos años, de 2022 a 2025, crecimientos en EPS del 16%, y si bajamos un poco más a los resultados detallados, podemos ver que, por ejemplo, de forma trimestral han crecido un 10% los ingresos, un 10% anual, con el Forex ajustado sería un 9%, luego fíjate que de beneficio neto crecen un 13% trimestral, un 7% de forma anual, EPS diluidos crecen un 16%, un 10% de forma anual, y EPS ajustados crecen al 15%, con unas acciones en circulación que se reducen un 2%, que como sabes esto ayuda a incrementar los EPS. En cuanto a facturación, fíjate que la compañía se ha mantenido más o menos en el rango del 7%, donde puedes ver aquí, por ejemplo,
bienes y servicios que han generado un 8% y luego en viajes y entretenimiento, esto te lo pone por aquí, por supuesto, pues fíjate que han generado un 7% de aumento en facturación. Además, fíjate que en cuanto a la facturación de servicios a clientes, pues ha aumentado un 8%, en cuanto a la facturación de servicios comerciales ha incrementado en un 3%, en cuanto a la facturación de servicios internacionales por tarjetas internacionales un 13% y en cuanto a transacciones el crecimiento ha sido de un 9%, lo que demuestra que esta compañía tiene resultados sólidos que también, como ves, están en la media de todo lo que han tenido en el pasado. Por supuesto, si seguimos bajando un poco más, además tienen nuevas adquisiciones, como por ejemplo adquisiciones de nuevas tarjetas, que en este caso pues más o menos se mantiene en la línea 2.9 millones, como puedes ver aquí una parte para Estados Unidos, servicios comerciales y también servicios internacionales, donde también nos destacan que se adquieren nuevas cuentas de consumidores globales que son Millennial y Generación Z, que equivalen al 65% entre otras cosas. También fíjate que en cuanto a comparativa de la facturación y las cuentas por recibir de miembros de tarjeta, pues en este caso es del 8 y 7% en el último trimestre. Además, en cuanto a métricas crediticias, que esto es importante para entender la salud del modelo de negocio, los retrasos superiores a 30 días solo fueron del 1,3% en el último trimestre y también la tasa de amortización equivale al 2,1%. Luego el aprovisionamiento, que como puedes ver es otra métrica importante para las empresas financieras, es decir, la cantidad de capital que apartan por si esperan que haya futuros impagos, pues en este caso fíjate que equivale a 1.4 billions total de aprovisionamiento, incluyendo reservas e incluyendo también amortización. Y al mismo tiempo, si bajamos un poquito más, podemos ver que la rentabilidad de los ingresos, por ejemplo, segmentada, podemos ver que el 6% anualmente creció en descuentos de ingresos, luego las tarifas de tarjetas son del 18% anualmente, es decir, que generan por esta rama un 18% de crecimiento, luego las tasas o tarifas en servicios y otros ingresos del 10% anual y los intereses o los beneficios por intereses crecieron al 12%, lo que hace que el total de ingresos netos haya crecido ese 10% o 9% de forma ajustada. Y si miramos también, por ejemplo, las tarifas o lo que serían las comisiones de tarjetas, pues fíjate que llevan creciendo al 17% anual y que más o menos se mantienen estable en el rango del 16-17% y en este último trimestre del 16%, lo que quiere decir que de forma continuada pueden cobrar a sus clientes tarifas o digamos, comisiones o intereses de tarjeta del 16% y esto, por supuesto, son más ingresos y beneficios para la compañía. Al mismo tiempo, si bajamos un poquito más en cuanto a la deuda premium, podemos ver cosas interesantes como, por ejemplo, el beneficio de intereses netos que cada vez ha ido creciendo y fíjate que ahora mismo pasa a los 4.5 billions con un 12% de crecimiento anual. Y al mismo tiempo, si miramos el volumen y los márgenes que conducen este crecimiento, podemos ver que la facturación aumenta un 8%, los intereses aumentan al 12%, el volumen aumenta un 7% y el margen se incrementa en un 4%, lo que todo esto ayuda a incrementar, por supuesto, esos ingresos por intereses. Al mismo tiempo también, si bajamos aquí y vemos el total de ingresos generados por intereses, vemos ese sólido crecimiento del 9% en moneda constante hasta los 72.000 millones que lógicamente han generado a lo largo de todo el año 2025. 17 billions, 17,9, 18.4 y 19, demostrando incluso que trimestre sobre trimestre siguen creciendo poco a poco y por tanto esto demuestra la resiliencia y crecimiento de esta compañía. También desgranando el modelo de negocio en cuanto a la rentabilidad de gastos, porque como sabes, American Express premia a sus clientes más fieles y por tanto les da premios, por ejemplo a los miembros de tarjeta, eso ha crecido un 11%, que es un gasto de forma anual, o un 8% trimestral. También ayudas para desarrollos de negocios, eso ha crecido un 6% trimestral, un 10% de forma anual, y servicios para miembros de tarjeta ha crecido un 27% anual o un 53% de forma trimestral. Y al mismo tiempo, en cuanto a marketing, prácticamente han gastado un 0% en este trimestre y un 4% de forma anual,
anual, y gastos operativos, como ves, un 5 y un 10, lo que hace un total de gastos del 11%. Y esto, por supuesto, aunque parezca que son gastos innecesarios, lo cierto es que incentiva a que sus mejores clientes sigan gastando y gastando para generar más comisiones y más ingresos para la compañía. Y por supuesto, si seguimos bajando en cuanto a gastos operativos, podemos ver que el apalancamiento de los gastos operativos ha ido reduciéndose, como puedes ver aquí, por una parte por gastos tecnológicos y por otra parte gastos fuera tecnológicos, y el gasto, o en este caso los pagos en tecnología, pues se han incrementado, como puedes ver, al 10% y al 11% en los últimos años, cosa que es también bastante positivo. Y en cuanto al capital, la asignación de capital, el retorno de capital y el retorno para los accionistas, podemos ver, por ejemplo, como el número de acciones en circulación ha ido descendiendo, lo que mejora los EPS y por tanto ayuda a los accionistas. Y también podemos ver aquí, por ejemplo, los pagos en dividendo, cómo se han ido incrementando, pasando de 1.4 billions a 2.3 billions, lo que esto, por supuesto, ayuda a que el 58% de incremento del dividendo es más rentabilidad para los accionistas, y también el beneficio neto, como puedes ver, se ha repartido el 71% para los accionistas, lo que hace al final que los accionistas obtengamos un retorno objetivo, como puedes ver aquí, el ratio target de entre el 10 y 11%, donde lógicamente nosotros nos veríamos beneficiados. Y si bajamos un poquito más, vemos el guidance, donde la compañía nos dice que espera seguir creciendo al 9-10% y unos EPS de 17,30 a 17,90, lo que podrías considerar que es más o menos bajo, pero recuerda que para este sector es algo que realmente es bastante estable. Por tanto, si vamos aquí a la parte de valoración, y en este caso pongo a American Express, puedes ver que realmente esta compañía, en cuanto a múltiplo, no está cotizando tan cara. Si es verdad que antes el mercado le asignaba de media múltiplos inferiores de 15, 17 veces, ahora mismo está cotizando a 20 veces. Pero lo cierto es que para la resiliencia que ha demostrado esta compañía, y fíjate todo el crecimiento que ha experimentado en este último año, lo cierto es que esta compañía no está cotizando a un múltiplo tan elevado para el crecimiento y la resiliencia que puede aportarte como accionista. Por tanto, fíjate que a su crecimiento le tendrías que sumar un 1% de rentabilidad, y como estamos hablando de una empresa financiera, que es algo diferente a Visa y Mastercard, que son más tecnológicas, pero fíjate que, por ejemplo, esta compañía, que podría perfectamente crecer a tasas de dígito simple, cercano a doble dígito, las proyecciones de analistas más o menos son correctas. Si es verdad que este 3%, aunque esté más bajo que el resto, podríamos también darlo por bueno, porque esta compañía también puede estar ligada a caídas de ciclo, por tanto podríamos darlo como válido. Y fíjate que en cuanto a EPS, el crecimiento esperado gracias al apalancamiento operativo podría ser del 15, del 13, del 14, del 17, del 3, donde lógicamente esta compañía podría tener este crecimiento para los próximos años. Por eso, si tenemos en cuenta estos 24,30, fíjate que si me vengo aquí, pongo 24,30 y esto lo multiplico por el múltiplo actual de 20 veces, significa que el precio objetivo deberían de ser unos 486, cuando ahora mismo estaría cotizando a 352, donde seguramente estarías pensando que a lo mejor la rentabilidad no es tan atractiva. Sin embargo, como te digo, este tipo de empresas es más para pensar en una inversión a largo plazo de manera segura y estable. Y lógicamente, al igual que lo que te comenté con Visa y Mastercard, quizás podría ser una buena opción para tenerla como liquidez, para que cuando el resto del mercado caiga, vender y poder aprovechar esas futuras oportunidades. Y nada, esto ha sido todo sobre la segunda parte de resultados de esta semana. Espero que te haya gustado, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.